Yo no. Gracias al profesor Fernando Marías, al que me une una amistad y discipulado desde hace muchos años, por haber organizado y haber contado conmigo. Y además tengo muchas caras en el público que conozco desde el director de mi tesis doctoral, el padre Ceballos, hace tantos años, así que me siento un poco examinado. Y me siento un poco examinado en un contexto que no es el mío. Estoy fuera de lo que los americanos llaman la zona de confort, porque yo no soy un estudioso del Greco, ni lo pretendo ser, y he tomado un poco este desafío como una oportunidad de lanzar algunas ideas en torno a una obra que claramente me queda grande, pero que por el mismo motivo pues, me ofrecía la posibilidad de tal vez de aprender y de compartir una serie de inquietudes en torno al cuadro, ¿no? Así que sin más dilación voy a empezar. Voy a dividir la charla en dos partes. En la primera parte voy a plantear sencillamente un recorrido por una serie de datos básicos del cuadro que forma parte completamente de la memoria colectiva de todos nosotros, y no solamente de los españoles, no quiero decir de la cultura occidental en su conjunto, y a partir de una serie de reflexiones muy básicas en torno a los problemas que ha presentado y sigue presentando la interpretación del cuadro, no tanto a nivel iconográfico como a nivel compositivo, lanzaré una hipótesis de buscar una cierta coherencia del cuadro en un horizonte de interpretación que quiero conecte con algunas de las cosas que se venían discutiendo ayer. Y una de las cosas peculiares es muy difícil arrojar ningún tipo de nueva luz sobre el cuadro, pero lo que sí quisiera empezar es produciendo en el público una cierta sensación de extrañeza, ¿no? Porque cuando uno repasa la bibliografía sobre el entierro del señor de Orgaz, uno descubre que la bibliografía en su conjunto, desde los propios inicios, ha quedado un poco como paralizada, casi perpleja por un cuadro que al mismo tiempo que es extraordinariamente moderno, parece no encajar bien dentro de una narrativa canónica de lo que entendemos por la historia del arte en esa tradición vasariana que él había estudiado y en la cual el propio Greco se quería enclavar, ¿no? Don Manuel Gómez Moreno, en 1943, y tantos otros después, han recurrido más a la poética que a la descripción, ¿no? Hablando del retroceso a la expresión contenida de un Giotto, un Fra Angelico, como si hubiera algo que fuera hacia adelante y al mismo tiempo le retuviera hacia atrás en el tiempo, ¿no? Recurriendo, por lo tanto, a metáforas como las del espiritualismo, el sentido plástico y color caleidoscópico y un orientalismo, decía don Manuel Gómez Moreno en una palabra, orientalismo en una palabra, como si hubiera que buscar la explicación del cuadro fuera, digo, de los límites narrativos de la historia del arte, de la historia del arte canónica, ¿no? Y este exotismo del cuadro, y lo voy a decir así, procede indudablemente de lo que se ha descrito como una concepción global del cuadro compositiva única en su tiempo, ¿no? Y el cuadro presenta, en mi opinión, dos grandes problemas. Estoy intentando hacer un sumario de lo que ha sido, yo creo, las líneas generales de interpretación del cuadro, ¿no? En primer lugar, una tensión entre lo que podría ser la iconografía del cuadro y el estilo del cuadro. Es decir, el cuadro es un cuadro de una extraordinaria modernidad. La foto está saliendo realmente horrible, pero yo pienso que no eran... dentro de, sin embargo, la modernidad del cuadro se enclava dentro de una composición bipartita que es extraordinariamente conservadora, ¿no? Un conservadurismo pictórico que, como digo, encaja mal en un pintor que ha venido de Italia y que realmente tiene una perspectiva privilegiada de lo que ha sido la pintura, de lo que está siendo la pintura en el Alto Renacimiento, ¿no? De hecho, algunos de los historiadores que han insistido más a la hora de comprender el cuadro dentro de una clave puramente italianista, como puede ser Guidi, e insistía en citar en las referencias fundamentales del cuadro dentro de la pintura de los maestros, citas de los maestros admirados italianos, no deja de, cuando uno repasa estas posibilidades, por ejemplo, la más obvia, que es la de Tiziano, no deja de encontrar un cierto pie forzado. Es verdad que explica cosas, pero es verdad que estas explicaciones se agotan en sí mismas, ¿no? Es decir, al mismo tiempo encontramos citas a la pintura bien conocida, por ejemplo, con el Santo Entierro. La composición ha sido ampliada, esponjada, de una manera que rompe completamente esa modernidad y la paraliza, convirtiéndolo en un cuadro extraordinariamente monótono en el sentido musical del término, ¿no? En el sentido de que parece que hubiera una especie como de música monocorde, ¿no? De canto llano en la colocación de esas caras, ¿no?
Pero incluso cuando buscamos una referencia también muy obvia, ¿no? Como puede ser la de la transfiguración de Rafael, donde encontramos ahora sí esa composición partida completamente, ¿no? Brutalmente partida. De alguna manera es lo que yo quería recuperar, esa cierta perplejidad, ¿no? En la famosa transfiguración del año 18 y 20, es verdad que el cuadro mantiene ese tipo ahora sí, de doble nivel, ¿no? Pero al mismo tiempo seguimos perdiendo, hemos conservado esa parte, pero es evidente que Rafael, las composiciones que el Greco habría podido admirar en Roma, que mantenía una cierta composición y coherencia dramática, unida por la acción. De hecho, el cuadro se ha explicado en términos de poética aristotélica, ¿no? Totalmente, que claramente faltan completamente en el cuadro del Señor de Orgaz, que es un cuadro detenido completamente en el tiempo, ¿no? Tiene ese sentido de instantánea, ¿no? Y es curioso, y no deja de ser curioso, que las referencias que se han buscado, como por ejemplo en el cuadro de Rafael, es un cuadro que ha sido descrito precisamente recientemente, por ejemplo, por Kleinbach, como un cuadro híbrido, incluso anacrónico, un cuadro que intenta combinar las necesidades de la pintura narrativa, la pintura de historia, con una nueva idea de reforma de la imagen en unos términos conservadores. Quiero decir, por lo tanto, que los historiadores, incluso cuando han intentado establecer los puentes más firmes con la contemporaneidad, con la vanguardia de su tiempo, hay una cierta limitación en esto. Entonces no debe de extrañarnos, ¿no?, que, y aquí vemos el cuadro partido en dos, ¿no?, la segunda parte, que parece que son casi independientes, ¿no?, pero que juegan a presionar esa especie de falta de coherencia narrativa, de una manera que en lugar de socavar el cuadro, lo que hace es todo lo contrario, es potenciar precisamente los elementos individuales y la estructura geométrica del cuadro. Entonces, ¿cuál ha sido la alternativa que se ha buscado? ¿Cuál es la otra alternativa y digamos, de alguna manera la más frecuente y la que yo voy a intentar explotar de una manera más... voy a dedicarle más tiempo en esta charla de hoy. Bueno, la alternativa sería la de aquellos historiadores que han buscado este conservadurismo pictórico en un auténtico conservadurismo, es decir, una cierta tradición que no se pierde y que parece aquí, digamos, congelada, ¿no? Y hay dos maneras en las cuales se ha explicado este conservadurismo, ¿no? De una manera biográficamente hablando, buscando en el pasado de su propia biografía personal. El Greco vuelve a la memoria de su primera tradición bizantina y explora esos recuerdos para resolver el cuadro. La otra opción, lógicamente, es la de referirse al pasado medieval que él tiene delante de sus ojos, ¿no? La influencia medieval, por ejemplo, había sido establecida, por ejemplo, por Cosío en el año 1908, Mayer en el año 29, pero hay un capítulo especial que voy a explotar particularmente, que es un artículo, en mi opinión, lleno de intuiciones, pero totalmente frustrado en cuanto a su metodología hermenéutica, que es un artículo que publicó Franz Philipp en el año 1981 y que planteaba cómo es palmario, evidente, el hecho de que elementos como la bipartición, pero sobre todo esa isocefalia, ¿no?, tan fuerte del cuadro, se encuentran muy claramente en la escultura medieval. Y él ponía ejemplos, y él conocía mal el mundo de la escultura funeraria española, estaba funcionando para los historiadores del arte mejor, que conozcan mejor la bibliografía, se estaba manejando con Ricardo Dorueta, prácticamente un clásico, pero se parece que había viajado poco, y ponía ejemplos, por ejemplo, de la Catedral de Salamanca, donde efectivamente se encuentran esta idea, ¿no?, que se puede llevar no solamente en la parte inferior la representación de la liturgia del duelo con el difunto sobre una cama o en el mismo entierro en el centro de la composición, el alma que está siendo ascendida al cielo, y por lo tanto y partida completamente con el lucillo donde se encuentra. En este caso ustedes no sé si alcanzan a ver algo, yo desde aquí no lo veo, pero hay una coronación de la Virgen, ¿no? Y son ejemplos como estos y esto es muy importante recordarlo, y esto es lo que voy a intentar hacer como una especie de pequeño ejercicio de imaginación y de memoria, formaban parte del paisaje urbano de la España del siglo XVI, con una mayor presencia, mucho mayor lógicamente, de la que tenemos hoy, bien entrado el siglo XXI, donde una parte de nuestro patrimonio monumental ha desaparecido, ¿no? Y es, yo creo que parte de las cosas que están, digamos, en la construcción urbana. Por lo tanto, y este no es un ejemplo que sacara Franz Philipp, uy, no se ve nada. Esta no se puede, ¿no? Bueno, entonces no se va a ver casi nada. Tiene ustedes que tener mucha fe hoy. Micrófono, por favor. No se puede pasar esta...
Uy, sí, además lo puedo... Este, por ejemplo, este es un sepulcro que procede de la Catedral de Burgos, donde se ve que la composición es semejante y con la misma tipo de colocación de los difuntos, de las plañideras, a las que me voy a referir a un momento, todas colocadas en la parte superior. O este es un segundo ejemplo, también de la Catedral de Burgos, tampoco conocido por Franz Philipp, donde se encuentran incluso una disposición genérica y la presencia del niño colocado a los pies, el niño llorante, a los pies de la composición, que es un elemento recurrente dentro de la tradición iconográfica y que aquí ha sido transformado. Luego explicaré, en mi opinión, por qué motivo. Gracias. La otra opción, como decía, es la de recurrir a la tradición bizantina, ¿no? Es decir, el Greco pintor de iconos lo que hace es sencillamente hay una especie de memoria reprimida que emerge en el tiempo y donde encontramos en la famosa Koimesis de Hermópolis, que es un cuadro firmado además, la misma división, y esto se comentó ayer, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el problema que encontramos? Es que de alguna manera hay como referentes distintos y contrarios que aparecen conjugados de una forma orgánica bastante peculiar. Y como digo, siempre la bibliografía queda como paralizada de alguna manera a la hora de integrar estos elementos. En mi opinión, no hay ninguna necesidad de elegir entre un modelo y otro. En mi opinión, lo que hace falta es construir o repensar un Greco capaz intelectual y pictóricamente de incorporar estos elementos. Y para poder incorporar elementos tan dispares dentro de una misma composición, elementos que proceden del pasado, de tradiciones visuales distintas, para poder integrarse en una obra que es una obra fundamentalmente de memoria, como veremos ahora, a un difunto muerto en la Edad Media, necesitamos articular un Greco capaz de tener esta perspectiva histórica particular. Y en el debate que se estaba planteando ayer, a mí una cosa que quería plantear, no tanto como una alternativa al problema de la hibridación, no quiero cargar de palabras más complicadas el discurso, pero sí que hay un concepto que a mí me parece que está siendo fabricado culturalmente en los últimos años y que me parece muy interesante para este tipo de fenómenos mediterráneos particularmente, que es lo que se llamarían los mediadores. Los ingleses los llaman go-between, el que viaja entre dos mundos distintos, ¿vale? El que viaja entre dos mundos distintos no es necesariamente una persona que tiene que convertirse a un mundo distinto, ¿vale? Yo, por ejemplo, enseño en los Estados Unidos, pero mi mundo académico es español. Pero el hecho de haberme desplazado a un mundo académico distinto, si no me permite un cierto bilingüismo, sí me produce una cierta extrañeza frente a la tradición intelectual de la que provengo. Es decir, cosas que para mí eran normales, ahora las veo con una cierta distancia y las veo con una mayor perspectiva. Y lo mismo me pasa cuando estoy en España y veo el mundo de mis colegas americanos. Es decir, el Greco, quiero proponer, es un mediador en la medida en la que tiene que vivir una cierta anfibiología, tiene que vivir acoplándose a mundos y requerimientos distintos, y esto lo que le permite es una perspectiva historicista en un lado, pero relativista fundamentalmente, al conocer que las cosas no son porque tienen que ser, porque la tradición los impone, sino porque cada lugar construye unas tradiciones visuales distintas. Y lo que quiero proponer de alguna manera es que el Greco lo que adquiere con esto es una versatilidad pictórica que no tiene casi ningún pintor de su época, que no está solamente expuesto a lo que llega a su ciudad, sino que ha sido desde su juventud obligado a transitar por culturas que, aunque forman parte de una misma koiné, y evidentemente el lenguaje italiano es el que les permite, el que están hablando, el lenguaje pictórico. De hecho, la metáfora lingüística en este caso se queda muy corta, porque claro, es decir, a mí si me hablan en griego no entiendo absolutamente ni una palabra, pero yo no necesito saber griego para entender que esa obra que tenemos en la parte superior izquierda es una koimesis. Hay un lenguaje general, pero está declinado, podríamos decirlo, de maneras diversas. Y él aprende a declinar estas cosas, ¿no? Y se separa de esa tradición y la ve con esta perspectiva que le permite jugar con una elasticidad, con una cintura, diríamos, ¿no? Que otros pintores de su tiempo no tenían, ¿no? Y es ahí donde yo quisiera colocar al Greco, ¿no? El segundo elemento fundamental, dicho, la primera gran tensión, es esa tensión entre estilo y iconografía, ¿no? El hecho de que es un cuadro moderno y al mismo tiempo paradójicamente conservador. El segundo elemento de tensión, que creo que ha estado, me parece, mal resuelto teóricamente en la bibliografía que he leído, por lo menos, que no es toda ni mucho menos, no les voy a engañar, es una cierta paradoja, una tensión entre naturalismo y realismo. Es decir, el cuadro se ha descrito curiosamente como un cuadro
como un cuadro extraordinariamente realista, dice Cossío en 1914, es una de las páginas más verídicas de la historia de España, ¿no? Y realmente, y está ahí en la memoria el relato de Pisa, ¿no? Dice que los toledanos iban a buscarse, a reconocerse en las caras de las personas, ¿no? Y en esa tradición de que el cuadro lo que hace representar es una visión totalmente realista, ha habido una bibliografía importante. Por ejemplo, Sarah Scroth, una investigadora americana, en el año 1984, planteaba que el cuadro dicen los americanos, un snapshot, una especie de una instantánea, ¿no? de un entierro en Toledo a finales del siglo XVI. Y luego un gran historiador, Martínez Gil, uno de los mejores conocedores precisamente del tema de la muerte en la España, en la España moderna, escribió incluso un capítulo de su libro intentando buscar conexiones que abrían el cuadro como si fuera casi una especie de viaje en el tiempo, ¿no? Pero claro, aquí creo que hay una confusión entre lo que yo llamaría naturalismo y realismo. La persuasión del Greco es tan brutal, es un señor que nos llega a convencer de lo imposible, ¿no? Y lo imposible empieza por el hecho de que, lógicamente, lo que estamos viendo es un milagro. Este es el momento en el cual San Esteban y San Agustín descienden del cielo para enterrar al Señor de Orgaz. Pero más allá de ese hecho, que podría ser explicado como una especie de naturalización de un hecho milagroso y por lo tanto casi al contrario, un hecho de hacer visible lo imposible, ¿no? Lo que a mí me interesa es el hecho de que, quitando algunos elementos del cuadro que son claramente producto de una reflexión sobre o de la experiencia de un funeral en el arte en el Toledo de su tiempo, los niños que llevaban las hachas, que se conocían como niños de doctrina, que además estudiaban en un colegio, eran niños normalmente huérfanos y que se les pagaba, iban al menos media docena, aquí solamente hay uno, luego veremos por qué, llevando las hachas, ¿no? El sacristán, el cura leyendo las horas, la presencia de las órdenes religiosas, ¿no? Que acompañaban normalmente a los entierros de los más notables de la ciudad. Aquí hay por lo menos 3 hechos que no hubieran ocurrido nunca en un entierro en el siglo XVI. El primero y más fundamental es que esta es una de las representaciones más desapasionadas de un entierro que jamás se haya pintado. Hay que llegar a Courbet, al famoso entierro de Ornans, para encontrar un entierro donde nadie suelta ni una sola lágrima. Este es el más desapasionado, el más congelado, el más frío, de alguna manera, de todos los entierros posibles. Y si queremos pensar en términos de realismo, deberíamos de pensar que los entierros al final del siglo XVI en Toledo serían algo más arrebatados que este. El segundo elemento fundamental, que yo creo que que la bibliografía pasa de puntillas, es el hecho de que en este entierro no hay ninguna mujer. Y las mujeres son el elemento fundamental de la narración litúrgica de la construcción de un entierro en el Toledo del XVI, y luego veremos por qué, porque tiene una tradición muy fuerte. Y el último, y más importante, es que este señor está siendo enterrado en armadura. Y los señores no se enterraban de armadura. Los señores, particularmente a finales del siglo XVI, se enterraban fundamentalmente con el sudario o se enterraban con un hábito. Pero hay que buscar ejemplos realmente cogidos con los pelos para encontrar gente que se enterrara con armadura. Por lo tanto, porque además hubiera sido considerado un gesto de orgullo inaceptable, ¿no? Normalmente piensen ustedes en Carlos V en la gloria, siendo representado con su propio sudario delante de la Trinidad. Pero, por tanto, aquí hay 3 elementos, digamos, que no encajan entre una explicación realista. Entonces, yo creo que la segunda tensión que habría que distinguir es entre un concepto de naturalismo, es decir, diríamos empíricamente, visualmente, ópticamente, el cuadro trae una realidad a nuestros ojos que parece verdad, pero en términos realistas un cuadro profundamente irrealista, en el sentido de que no representa algo que se pudiera ver en el Toledo del siglo XVI, más allá de que los retratos puedan serlo o la gente buscara reconocerse, ¿no? En ellos, ¿no? Aquí tenemos algunos de esos rostros famosos, encendidos, ausentes de cualquier tipo de lágrima, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, yo diría que hay 2 grandes tipos de contradicciones. Una contradicción entre el estilo y la iconografía, por un lado, entre la modernidad del cuadro, por un lado, y su extremado conservadurismo compositivo, y un segundo tipo de contradicción, me atrevería a decir, no solamente de tensión, sino incluso de contradicción, entre el naturalismo del cuadro, en la capacidad de observación, de traer la realidad a los ojos, y al mismo tiempo su falta de realismo a la hora de recoger anecdóticamente, periodísticamente, como se ha pretendido,
un entierro sucedido a finales del siglo XVI. ¿Cómo reconciliar estas dos tensiones? Bueno, yo creo que hay dos maneras de reconciliarlas, me parece a mí. La primera es atender a la naturaleza del encargo y la segunda es esta categoría que he invocado como un cierto extrañamiento del greco frente a la propia tradición, esta versatilidad para combinar cosas distintas de quien ha visto mucho, de quien ha viajado mucho, de quien no deja de ser un extranjero, ¿no? a lo largo de toda su vida, ¿no? Y creo que cuando se combinan empiezan a aparecer cosas interesantes, ¿no? Los datos más básicos sobre el encargo, para quien a lo mejor no los tenga del todo frescos, son bien curiosos, porque el encargo tenía unas peculiaridades enormes, ¿no? El cuadro había sido... el cuadro representa el entierro de don Gonzalo Ruiz de Toledo, el señor de Orgaz, que había vivido en ese lugar indeterminado que es la Edad Media. La Edad Media es una construcción mucho más moderna, ¿no? Historiográfica, pero en el Toledo del siglo XVI, ¿qué es la Edad Media? ¿Qué es 1330? 1327, que es cuando había muerto este señor. Pues un lugar, digamos, indeterminado, formando parte del pasado, pero presente, insisto, en la realidad urbana de Toledo, ¿no? Pero un lugar, en cualquier caso, lejano en el tiempo. Una leyenda que había sido escrita por primera vez por Pedro Alcocer en 1549, donde se narraba la historia de este prohombre que había muerto con fama de santidad. Se recordaba el milagro que había ocurrido y que antes hemos citado, ¿no? Los santos acudiendo a recoger el cuerpo de las andas para depositarlo ellos mismos en su fosa, pero que además había hecho algo que tenía una realidad más palpable, y era el hecho de que había comprometido en su testamento a la ciudad de Orgaz a que financiara una procesión anual en celebración de su memoria, que tendría que ir desde el altar mayor hasta la capilla, a los pies donde él había sido enterrado, pero además para financiar esa costosa ceremonia de la que participaban varios estamentos religiosos de la ciudad, pues comprometía a la ciudad de Orgaz a entregar, y la anécdota merece ser contada, 2 carneros, 16 gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña y 800 maravedíes anuales. El pueblo de Orgaz durante muchos años cumplió con esta tarea, pero llegados a 1551 decidieron abandonar esta tradición, que sería gravosa, y cupo a Andrés Núñez de Madrid, que aparece, es uno de los 2 personajes realmente inequívocamente retratados en el Greco, que podemos identificar con nombres y apellidos. Andrés Núñez de Madrid, que entabla un pleito en la Real Chancillería de Valladolid, que gana contra el pueblo, obligándoles a que contribuyan, y que evidentemente en el momento en el que ha ganado el pleito decide capitalizar esta victoria, no solamente recurriendo a los dineros, sino promoviendo el santo de la capilla, y lo decide hacer en un momento muy particular, porque es un momento en el cual la doctrina romana sobre las canonizaciones está cambiando. Es un momento de tránsito, es un momento en el que ya no vale como se había hecho antes de los años 80, las canonizaciones habían sido más automáticas, sino que había que pasar una serie de requisitos legales más complejos. El cuadro, primero él encarga en 1569 una famosa lápida, un epitafio, que lo encarga, no lo lean por favor, se lo encarga a Gómez de Castro, que es uno de los humanistas más importantes que hay en Toledo, que recurre a una fórmula, siste paulum viator, eso es lo que no se ve arriba, ¿no? Detente, no te apresures, viajero, y que en realidad es una fórmula que se puede encontrar en otras muchas epitafios romanos, aunque no he podido encontrar exactamente cuál puede ser la fuente que utilizará Álvaro Gómez de Castro, pero incluso la fórmula del tu viajero, viator, detente, que increpa al viajero. Y esto es importante para lo que voy a hablar sobre la tradición, es decir, la idea de que se está intentando vincular el cuadro, ¿vale?, a eso que yo llamaría una memoria colectiva. Pero una memoria colectiva que no es espontánea, que se produce, que se fabrica, y se fabrica incluso con una serie de intereses muy particulares. Pero como decía, lo curioso además es que en estos años se está produciendo el valor de la tradición, el valor de encastrar esta memoria en la historia de la ciudad a través de la geografía de un santo,
tiene que pasar por el filtro de unos requisitos muy particulares, y es el hecho de que en el año 1588 se había formado la Sacra Congregación de Ritos. Creo que va a hablar aquí Maricruz de Carlos, que es la persona que más sabe de esto, en este mismo congreso. Y que en el año 1588 había, cuando se forma esta congregación para filtrar, digamos, las canonizaciones, el primer santo canonizado después de un larguísimo barbecho de la Iglesia había sido la canonización de Diego de Alcalá, pues se encuentra el problema de que Núñez de Madrid se encuentra con el problema de que el santo es un santo que no tiene pedigrí. No tiene más pedigrí que la leyenda, ¿vale? No tiene más pedigrí que la leyenda. De hecho, cuando Alonso de Villegas, en 1588, es decir, recién terminado el cuadro, no solamente celebra la memoria del santo, sino incluso por primera vez la memoria del propio Greco en la construcción de esta memoria, tiene que colocar al señor de Orgaz junto a otros que él llama santos extravagantes, y que componen un capítulo separado con aquellos santos apoyados en la tradición, no canonizados y donde la Iglesia todavía se muestra ambigua. Algunos de esos santos luego iban a subir de liga, ¿vale? Con el tiempo, pero el señor de Orgaz nunca lo conseguiría. Por eso era muy importante construir una determinada tradición, porque en estos procesos de canonización, que con el tiempo acabarán llamándose per viam cultus, es decir, por la vía del culto, no por la prueba de la santidad, que ya no se puede probar, sino por la tradición depositada en el pueblo. La tradición es un instrumento fundamental. Por lo tanto, el Greco tiene que salvar ese espacio, ¿vale?, que existe entre una leyenda colectiva que tiene fragmentos frágiles, ¿vale? De hecho, así lo reconoce el propio Alonso de Villegas cuando escribe su biografía. Es decir, no tenemos documentos, se está depositado en el pueblo, y él tiene que hacer un ejercicio de demostrar que efectivamente la santidad del señor de Orgaz forma parte de la ciudad de Toledo, ¿no? Por lo tanto, él tiene que pintar un cuadro que tiene que ser parte de la tradición de Toledo, un cuadro antiguo y al mismo tiempo moderno. Tiene que salvar esta paradoja, ¿vale? Y tiene que hacer un cuadro que, como nos lo dice la inscripción de Gómez de Castro, ¿no?, llama al viajante, al ciudadano, a que se detenga. Esa es una fórmula, por cierto, que viene de la antigua Grecia. Ya los antiguos curoi tienen inscripciones parecidas, ¿no?, donde no solamente se llama al viajero para que rece por el alma, sino fundamentalmente para que conserve su memoria viva, ¿no? Y esto es lo que inmediatamente se produce además en la literatura de esta época, ¿no? Entonces, volvamos al principio, ¿vale? Y esta es mi propuesta. Volvamos al principio y pensemos entonces en estos elementos dispares, otorgándole esa cintura artística al Greco que le permite combinar y establecer y hacer algo orgánico de esos retazos distintos que forman parte, insisto, de esa misma koiné artística, pero que están declinados de maneras distintas. Y voy a intentar mostrar que estos elementos que parece que pertenecen a tradiciones distintas en realidad pertenecen a una misma tradición, que es una vieja tradición mediterránea y que se había iniciado aproximadamente 2000 años antes de que el Greco pintara el cuadro, mucho antes de que los sepulcros medievales representaran el entierro y el duelo de la manera en la que él lo está haciendo, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que pensar, me parece a mí, es recuperamos ese enajenarnos olvidemos por un momento que esto realmente es una instantánea y pensemos por un momento qué es lo que distancia el cuadro de la manera en que los entierros se funcionaban a finales del siglo XVI, ¿no? Y quiero apuntar sobre tres aspectos fundamentales, ¿vale? El primero es, lo primero que es fundamental es reconocer que los entierros en el siglo XVI eran femeninos y eran ruidosos. Voy a poner un par de ejemplos solamente toledanos. Este es el Lázaro de Tormes, ahora ya no sabemos quién lo ha escrito. Venía luego del lecho, es una descripción en Toledo precisamente, ¿vale?, de cómo se produce un entierro, ¿no? Venía luego del lecho una que debía de ser su mujer del defunto, cargada de luto, y con ella otras muchas mujeres, la cual iba llorando a grandes voces y diciendo: marido y señor mío, ¿a dónde os llevan?
a la casa triste y desdichada, a la casa lóbrega y oscura, a la casa donde nunca comen ni beben. Esto es un Alades clásico, ¿verdad?, esta tradición de esta muerte. Y esta es una tradición muy fuerte, es decir, en toda la España del siglo XVI y hasta bien entrado el siglo XVII, esta tensión se vive como una tensión religiosa e incluso política. El hecho de que los entierros son ruidosos, los entierros son momentos de extraordinario dramatismo y son momentos además marcados por la figura femenina. Todavía Quevedo, mucho más tarde, en El mundo por de dentro, dice: y al tiempo que sintieron gente, está describiendo un entierro, ¿no?, comenzó un plañido a 6 voces de mujeres que acompañaban a una viuda. Era el llanto muy autorizado, pero poco provechoso al difunto. Sonaban palmadas de rato en rato, que parecía palmeado de disciplinantes. ¿Dónde está ese ruido, ¿verdad?, en el cuadro del Greco, ¿no? ¿Cómo ha desaparecido, ¿no?, cómo ha sido filtrado totalmente, domesticada totalmente la muerte, ¿no?, para convertirla en algo completamente distinto, ¿no? El segundo elemento fundamental es que, y hay unos cuantos textos que les voy a mostrar, es que curiosamente a esta tradición que la Iglesia no conseguía reprimir de ninguna de las maneras posibles, porque estaba muy viva y además lo ha estado en España hasta hace relativamente poco, aunque no con la vitalidad cultural que tuvo durante la Edad Moderna, había un movimiento contrario de intento decidido de reprimir esta tradición. Felipe II, en la Pragmática del año 1565, decía otro sí, que cuanto toca los lloros, llantos y otros sentimientos que por los hechos defuntos se acostumbran a hacer, se guarde lo que está ordenado en las leyes. Es decir, nada de llantos, nada de lloros y, por favor, el menor número de mujeres posibles, ¿no? Esto es una tradición que va Alfonso X el Sabio. Las partidas, que por supuesto es una legislación, el profesor Richard Kagan probablemente me puede ayudar más aquí en este punto, sigue viva, es decir, se edita en 1555, se reconoce esta tradición que la Iglesia intenta reprimir como una edición, como una tradición gentil, véanlo arriba, ¿no?, pagana, ¿vale?, pagana. Esto hay que remontarse a San Juan Crisóstomo, ya lo venía diciendo, por cierto, uno de los libros que el Greco tiene en su biblioteca y sabe leer, ¿no? Estas mujeres que son, dice Juan Crisóstomo, como ménades, ¿no? Estamos como en los entierros parecen bacanales, dice Juan Crisóstomo, ¿no? Pues no habían dejado de serlo en la España del Renacimiento. Y con una ritualización del gesto, masaban los cabellos, se tajábanlos, se desfacían sus caras. Arañar las caras, arrancarse los cabellos son los gestos. Es curioso porque Felipe II edita esta pragmática en el año 1562. En 1576 recibe nada más y nada menos que 100 peticiones de perdón de entierros que se han realizado violando la legislación vigente. Por lo tanto, digamos que la capacidad de reprimir este hecho había fracasado. Y este es un elemento, además, que se retrotrae, se identifica claramente con la gentilidad, se identifica claramente con el paganismo. Insisto, esto es una tradición vieja de la Iglesia, que hay una literatura bellísima que leer, ahora si puedo haré referencia alguna. En el Sínodo de Toledo de 1323 es que ha desaparecido, lo dice así: homines et mulieres ululando, dice, ¿no? Está condenando estas prácticas, ¿no? Indecencias, ¿no? Dice, voces horribles in ecclesis, como auténticos laocoontes, las mujeres totalmente descontroladas, ¿no? Bueno, no quiero repasar la literatura, pero los sinodales españoles de los siglos XVI y XVII prohíben, frecuentemente intentan prevenir la presencia incluso de la viuda en el propio entierro, ¿no? Estas son las representaciones que hubiera visto el Greco. Estas son las representaciones que formaban parte de los sepulcros medievales. Estos son los detalles de los mismos sepulcros que he mostrado hace un rato, ¿no? No se ve mucho, pero bueno, por lo menos se arrancan los pelos, a pesar de que la legislación de esa misma época intentaba prevenirlo, ¿no? Vale. El tercer elemento que me interesa destacar, y voy camino de final, es que a finales del siglo XVI eran perfectamente conscientes de que, además, la escultura funeraria medieval representaba la práctica de estas tradiciones que ahora se querían extirpar. Y el ejemplo más tremendo es el de Juan de Mallara, y es un texto que me parece capital para entender el Guettero Orgaz, porque identifica, por un lado, la idea de enterrarse con armadura como una tradición medieval y antigua, ¿vale? Pero lo que es más importante, Juan de Mallara, que está escribiendo en 1568, y es un libro que el Greco podría haber perfectamente leído, no hace falta, lo identifica con una tradición pagana, con una tradición gentil, y lo ve reflejado en los sepulcros de su época. Así, de esta manera, quedó en nuestro tiempo la manera de enterrar a los caballeros que llevaban en sus andas descubiertos vestidos de las armas, calzadas las espuelas, ¿vale? Calzadas las espuelas, como el señor de Orgaz, ¿no? Y dice, tras de ellos iban las endecheras, cantando en una manera de romances lo que habían hecho
y cómo se había muerto. Todas esas plañideras es lo que en España se llamaban las endecheras y que por una perversión muy típicamente española se acabó atribuyendo a una práctica judía, lo cual realmente no es históricamente correcto, pero sí forma parte, como digo, de esta perversión tan practicada en la Edad Moderna en este país, ¿no? Y dice él al final, aunque en derredor de algunas sepulturas antiguas de Salamanca y en otras partes se puede ver esta pompa. Es decir, un señor como Juan de Mallara tiene esta perspectiva histórica que le permite ver este mundo como parte de una presencia que recuerda ese pasado, que no acaba de reprimirse. Esto a lo mejor a alguien le sonará un poco a Warburg, ¿no? Esas ideas de esas pathos formel que no acaban por ser reprimidas culturalmente en la historia, pero que sobreviven en la imaginería, ¿no? Y por lo tanto, están ahí, estaban al acceso y podían ser vistas como elementos enajenados culturalmente, pero también susceptibles de ser reactivados o reinventados, que es lo que yo quisiera proponer, ¿no? Sintomáticamente, y voy camino del final, esta iconografía que tanto iba a interesar a El Greco y al que él mismo iba a depurar de su contenido pagano, había nacido de fuentes griegas, particularmente griegas. Estamos viendo en este caso el sepulcro, no se ve nada de nuevo, este es uno de los sepulcros de Burgos donde se encuentra esta representación, y aquí vemos dónde viene el este. Lamentablemente no existe un corpus bibliográfico que haya investigado estas continuidades, por lo tanto tengo que reconstruir la parte anterior para poder llegar a la que me interesa, que es la del siglo XVI, pero esto es una prótesis. ¿Vale? Estas son las placas funerarias, esta pertenece al Museo Metropolitano de Nueva York y encontramos exactamente la misma disposición del difunto, con las plañideras exactamente en los mismos gestos, ¿no? Llevándose las manos a la cabeza, y la misma representación horizontal, que es una especie como de narración congelada, organizada en una especie de forma de relieve, ¿vale? Sin ningún tipo de profundidad, que esto es tal vez lo más característico del Greco. Ernesto Di Martino, uno de los grandes... Este tema ha sido investigado por dos grandes autores que es fundamental recordar. Una es Margaret Alexou, que escribió un libro en el año 74 sobre el ramento ritual, que es una de las joyas de la historiografía, de la filología moderna, y otro es un gran antropólogo italiano, Ernesto Di Martino, que vieron perfectamente cómo la tradición que venía de antes de Grecia, que ya había intentado ser reprimida incluso en tiempos de Solón, pervivió durante la Edad Media. Es decir, cómo había una especie como de... Cómo cuando el Sínodo de Toledo de 1323 intentaba reprimir el duelo, en realidad estaba, y lo identificaba como una forma gentil, estaba sencillamente reconociendo un hecho que hoy, con una historiografía moderna, podemos justificar perfectamente, ¿no? Este es el sepulcro de Sancho Sáiz de Carrillo, de Mahamud, ¿no? Donde se puede ver perfectamente esta continuidad, ¿no? Y que había sido filtrado a través de la escultura romana. Curiosamente, el Greco, que conoce perfectamente, por ejemplo, los sepulcros romanos, en este caso el Patroclo, ¿no? Aquí podemos ver la continuidad perfecta en el sepulcro de Burgos, la figura de la plañidera convertida en un niño, insisto, esto es muy importante, convertida en una narración más naturalista y en este caso, como en el Greco, recuperando esa forma de friso completamente. Pero lo que es más importante, este sí que me da rabia que no se vea de verdad, porque esto es un olpe del pintor de Safo, y esto es lo que a mí me interesa. Curiosamente, la misma tradición de la prótesis, es decir, la misma representación canónica que no fracasa realmente hasta en las representaciones de la dormición de la Virgen hasta bien entrado el siglo XV en Italia, era una tradición que se había transmitido doblemente, por un lado a la escultura funeraria occidental y por otro a la representación de la coimesis. Aquí no lo pueden... Mi foto es fantástica, además esta foto no se ha hecho nunca en color. El difunto está ligeramente levantado de la cama, hay dos figuras que la cogen, una por los pies y otro por la cabeza, y luego el resto de las figuras se disponen a los laterales. Es exactamente la misma representación que nos encontramos en la coimesis del Greco de Hermópolis, hasta el punto de que en la tradición bizantina, no porque el Greco lo haga pensando en la cerámica griega, sino porque esta tradición se había formado 500 años antes de que el Greco lo haga, ¿vale? Y no hay ningún tipo de continuidad, es una continuidad que se explica sencillamente por la vida de las imágenes, que diría Guy Faucillon, pero hasta el punto de que el Greco, en estas representaciones, el cuerpo aparece ligeramente levantado, cuando no tiene ningún tipo de explicación narrativa y sencillamente se explica por la vitalidad de esa tradición. Por lo tanto, lo que me interesa subrayar es que cuando
Cuando el greco no tiene que elegir entre el mundo bizantino y el mundo medieval. El greco vive en una tradición, tiene la perspectiva necesaria y suficiente para poder comprender que estas dos tradiciones, ya he terminado, que estas dos tradiciones forman parte son ajenas, son conservadoras, pero que representan exactamente lo que a él se le ha pedido hacer, que es una obra que sea al mismo tiempo radicalmente moderna y al mismo tiempo completamente antigua. Una obra extrañada en el tiempo, cronológicamente, ¿vale? Pero una obra que, sin embargo, tiene que formar parte, como parte de esa tradición, en la memoria que él está intentando construir. Y tal vez donde mejor se ve este elemento, me parece a mí, donde se ve perfecto, donde se descubren mejor estas continuidades y discontinuidades tan peculiares en las que está trabajando el Greco, es en la imagen del famoso niño, ¿no? Que ha sido interpretado como un niño de doctrina, que decía antes, ¿no? Que llevan las hachas, ¿no? Quevedo los llamaba meninos de la muerte, a estos niños expósitos que acompañaban a los entierros, pero que acompañaban a los entierros siempre en números de 6 a 10 o de 6 a 12, según por lo menos los estudios que se han hecho de archivo, ¿no? Estudiando los testamentos, y que aquí aparecen completamente eliminados hasta dejarlo reducido exclusivamente a uno, a este pequeño, a veces identificado con Jorge Manuel, bellísimo, que aparece señalando a la escena con su dedo índice, utilizando narrativamente este elemento familiar del funeral, el niño de la doctrina, convirtiéndolo en una figura fundamental de la narrativa pictórica del Renacimiento, que es el famoso festaiuolo que le decía Alberti, aquel que señala con el dedo. Esto es lo que en retórica se llamaría en la época un género demostrativo, está apuntando a los hechos y virtudes del santo a quien se pretende canonizar a través de la construcción de su memoria, pero que es un personaje que curiosamente no participa del dolor de la muerte, como en la tradición, esta gran tradición clásica en la que él está bebiendo por distintos lugares, no hace falta elegir de ningún lado. Es decir, aquí tenemos la famosa placa del Nueva York, el niño que está durmiendo, aquí tenemos el sepulcro de Burgos con el niño, claramente la conexión me parece que es absolutamente es indiscutible. Él aísla solamente uno de los niños y lo convierte no en un ser que participa de la escena, sino que sale de la escena, que se convierte en el festaiuolo narrativo para dramatizar la escena y recuperar dos cosas fundamentales, me parece a mí, que a mí me gustaría llamar con un término que los historiadores del arte utilizamos, que es tematizar la pintura. Se extraña de la pintura, se aleja de la pintura para convertirse de alguna manera, para llamar la atención que aquello que estamos viendo es una ficción pictórica y su gesto es el gesto de alguien que, como digo, no participa del dolor, sino que nos mira absolutamente impasibles, y al mismo tiempo para llamar la atención del cuadro, para tematizar el cuadro en unos términos cronológicos. Es decir, este no es un elemento que forme parte del presente, esta es una construcción ilusoria que yo, por la magia de la pintura, he venido a introducir en la tradición. Tal vez el elemento más paradójico de este decalage cronológico, ¿no? de este pasado traído al presente, y dejo con esta pregunta que yo no soy capaz de contestar, es el hecho de que en el billete que sale del bolsillo del niño de la doctrina, o Jorge Manuel, tal vez, nunca lo sabremos, aparece el cuadro firmado en 1578, que es en realidad 8 años antes del contrato del cuadro, y que a veces se ha interpretado como aparece su firma y en la esquina la fecha. Se ha interpretado a veces, lo hizo ya Cossío, como la fecha del nacimiento de Jorge Manuel, pero en cualquier caso plantea una especie de cronología o de lo que yo diría una especie como de anacronismo congénito al cuadro. El cuadro no se puede entender, ni se debiera entender, en mi opinión, como he dicho, como una especie de representación realista, ¿vale? Sino un cuadro que hace virtud del anacronismo para producir un discurso que solamente una persona que, como he dicho, había viajado y se había expuesto a estas fronteras del Mediterráneo y había acumulado esta extraordinaria memoria, que en el fondo era la gran memoria de la cultura clásica de Occidente, podía hacer.